En esta cápsula abordaré un tema controversial y que a muchos nos hace evadir la responsabilidad de vivir conscientemente, que es el hablar de la vida como parte de la muerte y la muerte como parte de la vida. Para lo que retomo la cápsula en la que hablé de vivir en el aquí y ahora, para comprender la esencia y atributos que el ser humano tiene por especie, por nacimiento. No obstante, está en cada uno desarrollar y usar dichas cualidades o fortalezas humanas que, si aprendemos a usarlas, nos sanan y nos dan una visión diferente del pasado en el momento presente. Con esto, el tema nos remite a reflexionar sobre la realización y renuncias de la vida. Para explicar esto citaré a Viktor Frankl, creador de la logoterapia, quien en sus obras nos hace notar que las posibilidades de realización no están por delante. En términos temporales diríamos hacia el futuro, sino que nos hace percatarnos que el único tiempo verdadero es el pasado, es ese verdaderamente el tiempo de las realizaciones ya aquilatadas, imborrables, imposible de ser robadas o anuladas. Es decir, son las vivencias presentes en el granero de la vida los recursos o recuerdos con los que terminan definiéndose una vida. Reflexionemos un poco al respecto. La cercanía de la muerte, independientemente de la forma religiosa o del desarrollo espiritual de una persona, siempre significa y significará motivo de inquietud y sobresalto, como la psicología y los psiquiatras lo han detectado ya. Esto es fuente de vivencias persecutorias, fobias, angustias y demás padecimientos. Y lo es porque ese miedo a la muerte en rigor encierra muchos miedos parciales. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido nos lleva a preguntarnos qué se sentirá al morir o existe el más allá, y de ser así, ¿cómo será? Por otro lado, está el miedo al dolor físico, con lo que casi todos, si pudiéramos elegir, elegiríamos morir mientras se está durmiendo, morir como una continuidad profunda del dormir. También está el miedo al sufrimiento de los otros. Cuando uno se muere, entonces nos preguntamos, ¿qué será de mi esposo o de mis hijos cuando se queden solos? Y el miedo a ser olvidados, lo que representa una muerte doble, por decirlo de alguna manera. Pero de entre todos estos miedos coincido con el que la angustia mayor ante la idea de la muerte está penetrada por el temor de no poder o no tener tiempo de realizar todas las posibilidades que quiero realizar. Lo que parecería se encuentra en el porvenir. Sin embargo, Frank lo traduce como el temor de la propia conciencia por las oportunidades no aprovechadas. Desde esta perspectiva es que este tema nos lleva al análisis de los conceptos de renuncia y realización, por lo que les recordaré que en otras cápsulas de sentido he hablado de la posibilidad humana de tomar posición en la vida. Esa toma de posición es una manifestación concreta de la libertad y responsabilidad que habilita al hombre a tomar decisiones. Así, obviamente, toda decisión, toda elección implica una renuncia. Renuncia entendida como expresión de madurez personal, que es la capacidad de asumir la renuncia, es decir, cuando tomo una decisión, elijo, por ende, renuncio a otra opción, y aun cuando no decido, estoy eligiendo no decidir, esto es,
tomo una posición, de modo tal que forma parte de la esencia natural del hombre el hecho de vivir permanentemente eligiendo y simultáneamente renunciando. Y probablemente son más las posibilidades renunciadas que aquellas realizadas. Sin embargo, son estas últimas las que definen la orientación de una vida y le permiten al hombre un desarrollo significativo. Esto quiere decir que las posibilidades de realización no quedan salvadas o resguardadas con un futuro inagotable, sino más bien con un pasado vivido significativamente. Es decir, se salvan realizándolas. Por tanto, no es la muerte la que frustra mis posibilidades de realización, sino mi indiferencia en el aquí y ahora ante esas mismas posibilidades. Es por eso por lo que el futuro inagotable no garantiza realización alguna. El pasado imperdible es el documento de mi realización personal, da testimonio de mi tránsito por la vida, de modo tal que aunque el hecho físico destruye al hombre, la idea de la muerte sirve para salvarlo cuando a partir de ella el individuo, en lugar de condenarse a una vida de pesimismo fatalista, se ve impulsado a un modo de vida más auténtico, viviendo así plenamente el aquí y ahora, realizando el placer y disfrutando su existencia. En definitiva, cuando el hombre descubre el supremo bien que su sentido de la muerte encierra, es capaz de vivir la vida con el afán de conservarla, con la actitud de realizarla, aun cuando experimente la inquietud por la muerte. Vivir en el aquí y ahora, en tal caso, se experimentará más allá de consideraciones religiosas o místicas, sino en el convencimiento de que la muerte física, por cierto, no deseada ni buscada, es el inicio de un modo distinto de existencia en el cual la persona espiritual pasa a manifestarse de modo auténtico, puro e inmediato. En resumen, la muerte no solo forma parte de la vida, sino que es además un factor constitutivo del sentido de la vida misma. Por tanto, la vida misma es más que algo importante, sino que es la oportunidad para algo importante. Es comprender que este asqueroso desorden que es la vida ciertamente no tiene sentido si te aferras a ella. Si pensamos con detenimiento, el hecho de responsabilizarnos ante la muerte es un hecho más trascendente en la vida de un individuo, quien, si bien no puede hacerse cargo de su nacimiento, sí lo es de su propia muerte, porque uno no puede elegir cuándo morir o no morir, pero sí puede elegir cómo morir y por y para qué morir, significar la vida. Y así, el hecho de la responsabilidad ante la muerte, por paradójico que parezca, nos muestra que el hombre no está sentenciado a morir, sino a vivir. Y es su responsabilidad la de transformar su transcurrir en un verdadero existir, tarea que debe resolverse en intimidad, en soledad y por sí mismo. El ser humano está sentenciado a vivir y a hacer de la propia vida la propia obra, complementando la tarea con decisiones y acciones. Está sentenciado a vivir. Esta sentencia es nuestro mejor recurso medicina. Úsala.